Hola a todos y a todas, bienvenidos a Explora Conciencia. Mi nombre es Diana y hoy, 19 de marzo de 2026, estoy inaugurando este espacio de la mano de mi querido amigo Ariel, a quien en breve presentaré y con quien nace justamente este proyecto. Explora Conciencia es un espacio de charlas cercanas, de encuentros de charlas cercanas y breves, en donde el propósito es acompañar a aquellas personas que están hoy empezando este camino de conciencia, que están abriéndose a una nueva realidad y que en un camino que puede parecer muy solitario al principio, como me pasó a mí, como me sucedió a mí en mis inicios. Y quiero que sea un espacio, o la idea nace de que, con el propósito de que sea un espacio en el que podamos explorar juntos cómo vivir este momento actual, ¿no? Cada vez somos más las personas que estamos experimentando una apertura a una nueva realidad y yo en mi caso, por ejemplo, que comenzó en 2022 con un suceso familiar en donde una tía mía falleció y esa experiencia me marcó profundamente y del día a la mañana yo comencé, sin explicación previa, a conectar con planos sutiles de la realidad y a tener sueños simbólicos, a tener acompañamiento de unas presencias, de unos guías, y yo no sabía qué me estaba pasando. Se lo contaba a mi familia, se lo contaba a mis amigos, nadie entendía qué me estaba sucediendo, o por lo menos en mi entorno cercano nadie tenía acceso a esa información y a qué me estaba sucediendo y no hallaba respuestas. Y en ese proceso apareció Ariel, a quien invito hoy y con quien vamos a charlar más tarde, y él fue la primera persona con quien yo pude realmente hablar de lo que me estaba pasando, que en ese momento, hace 3 años, en mi entorno era un tabú o digamos era algo muy desconocido, pero que fuera de lo fenoménico, que parecía algo, ¿no?, que estaba separado, que estaba pasando fuera de mí, estaba teniendo lugar una transformación muy profunda de conexión con algo mucho mayor que nos está pasando a muchos, que a muchos otros les lleva pasando desde toda la vida, como por ejemplo a Ariel, que ya nació conociendo todo esto y que muchos otros se están sumando a este camino de conectar con algo mucho más mayor, con la tierra, con el ser, con el ser interno que todos tenemos y que a veces nos desconectamos de él. Así, Explora Conciencia nace, por tanto, con el propósito de volver a esa conexión humana auténtica y hacerlo de persona a persona, compartiendo historias, compartiendo visiones y recorridos muy distintos, porque cada uno tenemos el nuestro propio, ¿no? Y justamente dejar caer esas barreras que nos separan, porque somos millones de seres humanos con vidas muy diferentes, muy distintas, y es conectarnos un poquito a esa esencia de cada uno y a lo que está viviendo cada uno y conectarlo con lo que estamos viviendo hoy en un proceso colectivo, ¿no? Entonces, y ahora ya quiero dar paso a mi querido amigo Ariel que me acompaña hoy. Ariel, yo quisiera saber... em, ¿por qué haces lo que haces? Que nos explicas cuál es tu camino, qué te dedicas hoy y por qué, y cómo se vincula tu recorrido a todo lo que hoy estamos viviendo en el mundo y que apenas algunos, como yo, por ejemplo, estamos empezando a percibirlo. Bienvenido, Ariel. ¿Qué tal, Diana? Bueno, hola, gracias por el espacio. Hola a todos, a todas. Bueno, ya en tu introducción tenemos, tenemos un montón de información. A ver, yo hoy puedo hablar desde, claro, desde un proceso hecho y es muy diferente si yo me posiciono donde yo estaba como niño, en donde, como tú bien dices, o sea, uno está conectado a algo, pero que, bueno, que nadie más pareciera estar conectado a eso, ¿no? Y entonces, bueno, estos procesos son muy interesantes. Yo creo que hoy la gente que está viviendo esto, como tú dices, se siente sola, ¿no? Y por eso estamos aquí, justamente para apoyar este proceso y empezar a poner palabras, a sacar esta parte tan mística, esta cosa tan tabú, o sea, empezar a desarmar todo esto, que yo personalmente nunca lo viví así. Pero, ¿qué te digo? Yo, a ver, yo hago muchas cosas, o sea, si yo tengo que verbalizar o poner o hacer una lista de cosas de lo que hago, pareciera que hiciera muchas cosas, y a veces yo tengo la sensación de hacer muchas cosas, pero la realidad, yo tengo la sensación de que hago una sola cosa. Yo tengo la sensación de que yo voy organizando información y lo que he hecho yo en mi vida es, creo que el movimiento más inteligente que he hecho yo en mi vida es hacerme de herramientas. Entonces, por eso pareciera que yo hago muchas cosas, pero en realidad yo hago una sola cosa
y digo, bueno, ¿esto cómo lo hago? Bueno, lo escribo. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, hago un masaje. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, medito o hago una imagen. Entonces, al día de hoy, yo me considero y yo me presento como un terapeuta, soy un terapeuta holístico, soy masajista. Claro, soy artista digital, escribo, me gusta mucho escribir. Este año sacaré mi tercer libro. Claro, he iniciado un movimiento para la nueva educación, de la cual también hablaremos. Eh, y digamos que hasta ahora, en la medida que yo voy organizando información, hago lo mismo, hago esto que estamos haciendo ahora, es decir, la información llega, se procesa, se ordena, porque yo creo que es un proceso también muy importante poder lograr ordenar algo en esta estructura y a partir de ahí pues empezar a compartirla para los distintos públicos y por supuesto siempre, ¿no?, para quien quiera escuchar, sin forzar la información en nadie. Yo me dedico a dar retiros personalizados aquí donde vivo en Huesca, en el norte de España, y bueno, también hablaremos bastante, soy el creador de una metodología que se llama TIR y que es básicamente, se trata de un portal, vamos a decir, tecnológico para acompañar a la humanidad en este nuevo movimiento, dejando atrás las frecuencias de la vieja espiritualidad y actualizando, digamos, toda la estructura, que no es solamente conciencia, es, digamos, ir un poquito más allá de la mente para entrar en conciencia, sabiendo que necesitamos un vehículo físico, biológico, que acompañe todo este proceso. Y esto es lo que hago yo con mi metodología. Gracias, Ariel, por esta introducción. Claro, es importante lo que has dicho, ¿no? De hablar de la vieja espiritualidad, que en realidad lo que nos estamos refiriendo en parte simplemente es, yo creo también, vamos a hablar de milenios, porque esto se remonta muy atrás, ¿no? Pero era todo muy mental, es decir, experimentamos una espiritualidad muy mental, ¿no? Desde la mente y ahora justamente lo que estamos viendo es que eso se puede bajar al cuerpo. Esa espiritualidad se puede bajar al cuerpo y ya no es tanto de qué creo yo, ¿no? Yo creo en esto y creo en lo otro, sino yo experimento esto, yo experimento lo En lo que otro. yo experimento. Exactamente. Entonces yo creo que cuando hablamos de esos paradigmas, yo creo que es eso, ¿no? Bajar en mente al espíritu y vivirlo desde dentro, ¿no? Y esos procesos son transformadores. Entonces yo quiero saber, tú, por ejemplo, claro, hay gente que se va sumando a este camino, que va empezando a experimentar porque de alguna manera se va orientando esa frecuencia o se va enganchando ahí, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ya naciste sabiendo o experimentándolo. Entonces quiero saber ¿cómo fue desde la raíz, desde donde tú vienes, desde tu entorno social, desde donde tú naciste, tu familia, el lugar y cómo tú lo viviste casi desde el nacimiento, me atrevo a decir? Bueno, yo muchas cosas. La primera aclaración que tengo que hacer es que todos tenemos una experiencia de tiempo lineal en esta tercera dimensión, en donde nosotros creemos, tenemos la sensación de ir avanzando en el tiempo, ¿vale? Entonces, yo hoy me doy cuenta de donde estoy hoy, que he tenido que hacer muchos viajes, en principio, digamos, si nos basáramos en una línea de tiempo, es como si hubiera tenido que hacer muchos saltos atrás en el tiempo para encajar mi presente y para entender eso que estaba pasando en el pasado. Entonces, yo como niño no tenía vocabulario, no tenía un entorno que me entendieran y que me acompañara. Yo, toda mi sensibilidad y mi mundo era como, yo no lo veía reflejado afuera. Entonces yo también viví todo esto con muchísima soledad. Y no es porque mis padres no estuvieran disponibles o si yo decía algo me retaban, no, no, no es eso, es, yo simplemente ni sabía cómo podía exteriorizar eso. Lo que yo sí sabía es que no había nada ni nadie allá afuera en donde yo estaba. No, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como una cosa por frecuencia, yo sabía que lo que yo decía eran como cosas, bueno, es un niño, ¿no? Entonces vive las cosas así. Entonces yo muchas veces, pues básicamente toda mi infancia viví muy callado, la verdad es que era un niño muy callado, y mi mamá siempre un poco me decía, como, es que nunca sé qué te está pasando. Y yo decía, claro, y yo muchas veces yo tampoco sabía lo que me estaba pasando, porque yo creo que al día de hoy lo interesante del momento actual es que a veces hoy eso que me pasa, si yo lo busco en Google, voy a encontrar, o sea, hay alguien que le pasó algo, pero en ese momento que no había nada, claro, lo que te pasaba a ti y no había, era muy difícil, no, no podías buscar un libro en internet para ver qué libro te guiaría en ese camino, ¿no? Yo, nada, el interior de la Argentina,
literalmente con cero, o sea, esto sí, yo no sé muy bien por qué decidí este camino, pero cero anclaje externo a lo que me ha tocado vivir, o sea, a lo que he decidido vivir. Si nos atrevemos, Ariel, porque te veo como tímido a lo mejor en remontarte incluso a una etapa anterior a tu infancia, Ya, pero confiando en que es un aspecto muy interesante, tú una vez me contaste algo en privado y confío en que se puede compartir. En privado una vez me contaste que no querías nacer, no, yo no quería que no nacer. querías nacer y que tenías que recalibrar a tu El mamá. nacimiento fue complicado. ¿Qué significa eso? Eh, Porque es algo que tú experimentaste, que muchos que nos vayan a poder estar escuchando dirán, ¿de qué me está hablando, no? ¿De Pero tú lo qué está hablando? experimentaste. O sea, ¿qué es eso? Yo pasaron, yo creo que se dieron hasta donde yo tengo, he podido organizar esta información. Yo nací, o sea, yo crecí con la idea de que antes de mí habían habido muchos abortos, pero mi madre siempre ya había decidido el nombre Ariel desde su primer embarazo. Entonces, aquí pasan muchas cosas que tienen que ver con la historia personal, seguramente de mi árbol. Y yo creo que habían, yo creo, o sea, yo veo, lo que yo he sentido es resistencias de parte de mi linaje a mi frecuencia, o sea, a que yo Ya. llegara. Es Mm, como, dicho en otras palabras, sería como, oh, este va a venir a sacudirnos todo el tinglado que tenemos montado, ¿no? Entonces, todo para esto que estoy hablando en Ajá, términos muy inconscientes, ¿no? claro. Esto es uno de los paquetes. Yo creo que mi linaje estaba un poco como, uff, esto que viene aquí no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Esto número uno. Número dos, yo creo que mi madre no estaba preparada tampoco para mí. Otra vez, hablamos de frecuencia. Cuando yo hablo de frecuencia me refiero a voltajes, ¿no? Entonces, acabo de hablar de biologías, ¿no? Acabo de hablar de tener el vehículo preparado. Entonces, yo creo que mi mamá y yo no terminábamos de hacer el match frecuencial para que yo naciera. Y por otro lado, que a mí me parecía un rollo, y me sigue pareciendo, o sea, entre nosotros me sigue pareciendo un rollo el, este plano, o sea, como a mucha gente lo vive así, o sea, la densidad es una experiencia muy loca, ¿vale? Y convengamos que yo en mi carta natal, esto lo descubrí con el tiempo, porque bueno, después, como te digo, uno va buscando herramientas y encuentra Ujú, respuestas, claro, pero yo claro. en mi carta natal tengo 0% del elemento tierra. Entonces, digamos, esto viene a reforzar lo que yo ya sentía, o sea, mi anclaje aquí no es a través de la tierra, o sea, yo he tenido que crear anclaje para estar aquí. Sí, de hecho, bueno, antes de pasar a una idea que quiero compartir, cuando hablabas de voltaje, podemos compararlo con una computadora, ¿no? Una computadora que tiene una cierta resistencia o capacidad, y si le quieres meter más capacidad, no tiene, no da, estalla, ¿no? Uh-huh, Y digamos que con uh-huh, el cuerpo es lo mismo. Es poder sostener, ¿no? Una biología en cierta frecuencia y uh-huh. acomodar el vehículo que la va a aportar, que es la mamá, Sí, que. Y eso por un lado, y luego también me has contado en otras ocasiones bueno, que tú de pequeñito estabas muy o te encantaba lo invisible o estabas tremendamente uh, conectado con lo invisible e incluso que con 10 años querías, ya sabías o querías saber que querías ser parapsicólogo. sí, Con sí, 10 años. sí, estaba re loco. Yo vivía obsesionado por lo invisible. Como te digo, a mí el mundo de lo que yo tenía que vivir cada día, que era levantarme, ir a la escuela, yo todo esto lo hacía muy en automático. Nunca me costó estudiar y bueno, lo hacía porque todo el mundo lo hacía, pero yo, no, yo me sentía adoptado, por ejemplo. Yo siempre quería que era adoptado. Y yo le decía a mi mamá, yo le decía, yo soy adoptado. O sea, no tiene ningún sentido que yo esté en esta casa. O sea, yo no me Wow, sentía claro. me costaba mucho a mí conectar con mi familia, con mi comunidad, con todo esto, ¿no? O sea, cero anclaje con todo esto. Entonces yo vivía muy flipado con el mundo de lo sensorial y de lo invisible. Entonces, por suerte, yo no he estado conectado nunca como con el cuarto plano, en el sentido de decir yo no soy medium o nunca lo desarrollé. Y entonces, todos estos planos no los he movido y creo yo siempre en este esfuerzo de, bueno, finalmente hacerme la idea de que estoy aquí. ¿Y qué te iba a decir? Y entonces sí, yo lo que sí estaba muy conectado era a todo lo inanimado y yo me preguntaba si realmente lo inanimado
podía o no sentir. Entonces, para mí, Dame curiosamente, ejemplos de lo ejemplos inanimado muy con lo que concretos. conectabas. Si yo salía a la calle, para mí pisar el césped o pisar una piedra, yo me preguntaba si realmente esas cosas no sufrían de que todo el mundo las pisara, Ya. ¿no? Yo decía, ¿cómo sabemos que no estamos Wow. dañando? O sea, esto eran periodos míos que, entonces imagínate, claro, para mí salir de mi casa era como, bueno, tener esto. Luego tenía épocas en que me encerraba en la absoluta oscuridad. En mi casa había como un canasto grande donde poníamos la ropa y yo me metía en el canasto y me tapaba y era como mi momento de descansar, ¿me entendés? En la oscuridad y en el silencio de eso. Y en un Wow. espacio donde yo creía que nadie me iba a encontrar nunca. Claro, bueno, es un mundo de niño, Sí, sí, ¿no? sí. Era esa, mi Y, película constante era esa. pero o sea, tu familia, por ejemplo, ¿lo compartías? ¿Todo lo que sentías, por ejemplo? ¿O te lo guardabas para ti No, y ya no, no está y lo porque, ibas? no porque yo no veía que el otro estuviera ahí. Yo veía que la gente pues, salía y caminaba y Claro, pisaba. Entonces, yo no se me ocurría en ese momento claro, decir, claro. Oye, ¿nunca te has parado a pensar que quizás estás... O sea, esto no, o sea, verbalizar todo esto para mí era imposible. Y Es entonces, curioso, ¿eh? Ajá. sí, entonces, a mí, yo no tuve una mala infancia, yo no puedo decir que haya tenido una mala infancia, pero para mí era un rollo ser niño. Era Claro. como, o sea, yo quería ir más rápido. Yo quería, Y como me parecía muy largo todo. totalmente. Me conecto mucho con eso que dices porque a mí en cierta forma también me pasaba cuando yo era pequeña, solo que lo hice consciente más tarde, es decir, ahora, en los últimos años, pero me pasaban también, yo me preguntaba cosas que un niño, yo por ejemplo siempre me preguntaba y se lo preguntaba a mi familia, ¿por qué yo soy yo? Yo no conseguía saber por qué yo era yo y por qué el otro es el otro. Yo no veía cómo era posible la unicidad del ser. Y de pequeña, pero te digo pequeña, muy pequeña, y son como preguntas tan filosóficas que un niño, y es porque hay una especie seguramente de recuerdo o algo que dices porque que no entiendes, ¿por qué soy yo? ¿Por qué Diana? ¿Por qué yo soy yo y tú eres tú? ¿De dónde viene el común, no? ¿Dónde nos separamos? Entonces son como cuando eres niño y es esa forma de decir, experimentas algo pero tampoco sabes lo que pasa, ¿no? Entonces es como, Sí, es muy pero más interesante. allá de eso, es que te da la sensación y tienes casi la certeza de que el otro no está reflexionando ni está sintiendo lo que tú. Mm. Entonces, yo creo que uno simplemente como que, bueno, Lo cierra tapa, esto. lo cierra, sí. Yo también, por ejemplo, yo no entendía la vida que hacía mi papá. Mi papá nada, iba a trabajar como una persona normal y volvía. Yo no entendía nada. No entendía por qué iba a trabajar, no por qué se ausentaba tantas horas. No entendía estos mecanismos. Y cuando preguntaba cosas, generalmente las respuestas tampoco me dejaban a mí Claro. como con certezas, ¿no? Ujú. O con claro, no me aportaban claridad. Y entonces, en un momento sí se me ocurrió, yo quería ser parapsicólogo, pero así, pero quería hacer mañana, o sea, que mañana quería empezar la carrera y tal. Con 10 años. Entonces, claro, entonces en mi casa, por suerte, tuve la suerte de que mis padres era como que, bueno, iban atajando estos goles como podían. Entonces mi mamá llamó a un parapsicólogo, o sea, insisto, no había Google y estas cosas, era como, mi mamá buscó un parapsicólogo cercano y un señor vino a mi casa y me explicó y me dijo, si tú quieres ser parapsicólogo, que sepas que te faltan estudios, que es una carrera, que con 10 años no se puede. Aunque parezca muy sencillo lo que estoy diciendo, para mí eso es lo que me parecía un rollo, ¿me entendés? Que cómo que ahora me faltan 10 años Ya, más de estudio ya, para ser lo que yo quiero ser. O sea, total. yo no encajaba esto. Entonces, bueno, Wow. era complicadillo, pero yo tampoco, por eso te digo, no siento haber tenido una mala infancia, pero me parecía un rollo. Ser Ajá. niño, no sé, la No, escuela. pero sí. Pero bueno, tuviste, digamos, tú siempre dices que no tuviste ningún llamado. Claro, no tuviste ningún llamado porque naciste, digamos, ya sintiendo todo eso, ¿no? Y hay personas que sentimos el llamado más tarde porque de repente es como si hubiésemos pasado de una realidad a otra. Así, ¿no? Entonces Claro. ahí es cuando sientes un llamado porque de repente dices, me estoy redirigiendo, me estoy reorientando, estoy reconectando con algo olvidado, ¿no? Entonces ahí es cuando hay una especie de llamado, mientras que si lo has vivido desde el nacimiento como algo natural, digamos que no tenías ese velo que te lo tapaba, pues claro, es distinto, ¿no? Y luego también tú me contabas que de pequeñito también conectabas con las galaxias. No, mi padre compraba.
porque fíjate, también uno se va dejando como piedritas en el camino, ¿no? Y mi padre era un fanático como de la ciencia. Él era carpintero, pero le encantaba, él compraba estas revistas muy interesantes. Y yo, no sé si tenía, ya te digo, 8 o 9 años, yo así, hojeaba estas revistas porque honestamente como que el programa de la escuela pues me parecía que no me aportaba nada de lo que yo sentía, o sea, no me ayudaba a ponerle nombre a todo eso que yo sentía. Pero esta revista tenía cosas, ¿no? Entonces, no, yo no conectaba con las galaxias. Lo que pasa es que en una de estas revistas aparece una foto, que hoy la podéis encontrar, por supuesto, buscándola en internet, y entonces se veía como un cielo estrellado la foto. Entonces yo me quedo ahí y miro y, bueno, imagínate, o sea, para mí todo lo que eran distancias, años luz, todo esto, o sea, era como, esto me reventaba la cabeza, o sea, yo quería esto, yo no quería ir otra vez, no sé, hacer una corrección de un texto, yo era como, no, no, o sea, ¿qué es un año luz? ¿Viste? Y yo Ujú. estaba todo el tiempo con estas preguntas. Pero entonces en esta imagen aparece como un cielo estrellado y abajo decía, esto que parecen estrellas no son estrellas, son galaxias. Y era como en ese momento, bueno, cuando, Eh, o ¿Qué somos? sea, ¿Dónde estamos? ¿No? O sea, exactamente, ubícate, es como, wow, sí, yo estamos, siempre lo somos digo, un grano de arena en sí. algo inmenso que no conocemos, ¿cómo no queremos explorar todo eso? ¿Cómo vamos a cerrarnos a posibilidades? O sea, A mí esta imagen siempre lo digo porque me impactó, yo creo que me llevó a un lugar, insisto, con escasos recursos, digamos, de un niño, vocabulario y todo. Yo esa foto creo que la recorté, o sea, yo viajaba con esa foto porque era como, o sea, una galaxia. Yo en ese momento, a esa edad, yo sabía lo que era una galaxia, yo sabía lo que era un sistema solar, yo sabía lo que era un planeta, yo sabía increíble. que Ah. nosotros éramos un planeta dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia, pero es que esa foto eran galaxias en plural, o sea, todo esto sí, me Y ocupaba. hablando justamente de galaxias ahora, y ya para ir cerrando esta charla, ¿cómo podemos vincular justamente el tema de la sensibilidad a esta conexión, ¿no? Con todo lo que es, con la naturaleza, con el cuerpo físico, con la mente, con el alma, con el espíritu, con los planos dimensionales, con sabiendo que todo es tan grande, con el proceso actual que estamos viviendo. De una manera muy, muy breve, porque hoy estamos viviendo un momento clave que desde una versión o punto de vista mental lo podemos conocer como se nos avisó, se profetizó, estamos en el cambio de era, el Bactum se terminó en 2012, entramos en el 1 o 14, el apocalipsis, la gran tribulación, el quinto sol, las profecías de Parravicini, las profecías de Nostradamus, millones de culturas ancestrales de todo tipo, de todas las partes del mundo, de diferente manera, con diferente lenguaje, anunciaron esto que está pasando hoy. Ya no es en el futuro, ya no es en el pasado, ya está pasando, es ahora, es el presente. ¿Y por qué entonces eso se vincula? Estamos sintiéndolo, despertando de alguna forma, pero ese tránsito de nuestro planeta con respecto a nuestro Sol, con respecto a nuestra galaxia, de una manera muy fácil, ¿a qué se debe esa mayor sensibilidad en auge ya dentro de cada uno de nosotros con respecto a lo que está pasando en nuestro planeta, en su movimiento propio? Si Ujú. tienes algunas frases para contarlo así de manera resumida que se pueda entender, sin entrar A demasiado ver, en... yo frases no tengo, pero a ver, yo creo que para mí la forma más sencilla de entenderlo es, o sea, hemos llegado a un nivel de complejidad también como seres, tenemos que entender que sí o sí estamos en un programa que es evolutivo, ¿sí? Nos guste o no, lo podamos ver o no, y nosotros venimos, nuestros padres y nuestros abuelos, tampoco hace falta ir tanto atrás, en donde los procesos eran muchísimos más lentos. Cambiar de profesión, por ejemplo, hace 200 años era prácticamente inviable. Claro, no había internet, no teníamos acceso a la información como la tenemos ahora. Entonces, evidentemente, cuando entran estas herramientas, lo que yo siempre digo, a uno le puede parecer que estas herramientas entran y como que nos encuentran a nosotros como distraídos, que puede ser, pero yo siempre digo que nosotros somos artífices de nuestra tecnología. Entonces, somos nosotros los que creamos los recursos que necesitamos para dar el siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es exactamente el cierre de un enorme ciclo, como tú bien dices, pues
esto la gente lo veía, porque como decíamos recién, tampoco el tiempo era lineal, ¿no? Entonces, como la gente que podía moverse en el tiempo, que podía atravesar estas membranas, pues iba y volvía y traía información un poquito como para iluminar a la humanidad. Pero lo que quiero decir es, en este momento convergen ciclos muy, muy importantes que tienen que ver con lo, ¿sí? Con lo galáctico, que tienen que ver con lo cósmico, y vamos a decir que ya hay un proceso que sí o sí se tiene que dar por terminado, por eso cerramos Noche Galáctica, por eso cerramos Era de Piscis, esto yo lo hemos explicado en otros marcos, por eso entramos de lleno en una era nueva, tecnológica, acuariana, por eso entramos ya de lleno en el día galáctico con una enorme lluvia de información fotónica, y entonces todo ¿Cuándo esto, empezó? Pero más o menos, ¿cuándo empezó este día galáctico? el ¿Y día cuánto galáctico, dura? ya, día galáctico se supone que empieza en diciembre del 2012, ¿vale? Ujú. Pero claro, estamos hablando de movimientos cósmicos, Es entonces un movimiento de no la podemos, Tierra dentro de eso, su recorrido, o sea que sí, 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 esto es un tema geográfico del sistema sí, solar, ¿vale? sí. Entonces, por un lado está el día galáctico, simplemente se termina un periodo de 13.000 años de oscuridad y empieza un periodo de 13.000 años de luz, ¿vale? Durante esos años de oscuridad, como también siempre digo, pues hubieron culturas y hubieron personas, colectivos, que se ocuparon de mantener la luz para que siguiera anclándose en el planeta, para que el planeta no se descontrolara y no se negativizara y no entrara en 100% en oscuridad. Entonces, como tenemos que saber que hay una parte que es parte del plan, o sea, si entras a la noche, pues habrá oscuridad, pero siempre ha habido conciencias sosteniendo un poquito de luz en el planeta para que pudiéramos llegar a este momento. Bueno, este momento, como tú bien decías, ya no es el futuro, este momento es ahora. Hoy estamos en día galáctico, hoy recibimos cada vez y cada vez vamos a ir a más información fotónica del Sol central de la galaxia. Entonces, esto por un lado. Luego, también se acaba este periodo de lo que conocemos como era de Piscis, ¿vale? Que duró 2000 y pico de años. Este, También se va cerrando, ¿no? En una lenta transición para entrar en una era completamente nueva. Y estos movimientos de frecuencia, si tú tienes más fotones y si tú cambias la programación de Piscis a Acuario, esto si quieres lo hablamos en otro momento, la subida de frecuencia es tal que sí o sí esa banda que conocemos como la máxima densidad aquí, ¿no? Para nosotros, ¿no? La 3D, eso sí o sí se empieza a revolucionar, sí o sí tiene una tendencia a expandirse y de ahí a hacer un salto de frecuencia a lo que conocemos como la quinta dimensión. Ujú. Entonces, esto, como todo ciclo, como cualquier cosa, o sea, un niño va a la escuela y hace primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bueno, y llega un momento que se le acaba, o sea, al niño, aunque le encanten sus compañeros y se lleve bien con todos los profesores, se va a tener que ir de la escuela, nosotros estamos igual. Justamente por eso también estamos creando también Explora Conciencia, porque, como dices tú, hay muchos, cada persona está en un camino evolutivo, en un estado, en un momento de su vida, ¿no? Condicionado por muchísimos factores, tanto de su linaje, de su recorrido, Uh -huh. y entonces es muy importante que podamos brindar herramientas para que la gente se sienta acompañada en cada uno de esos momentos de la evolución, ¿no? Por eso el material, la información se divide en diferentes niveles y se hace llegar a través de muchísimas herramientas, ¿no? Entonces, el propósito también con el que nace Explora Conciencia es que podamos dar esa otra visión a personas que a lo mejor no están conectadas con con este lenguaje, como dices tú, Uh -huh. Uh pero -huh. que tratar de una manera fácil, porque al final es algo muy complejo, que es más vivencial que explicable, como vamos a ver a lo largo de todo este ciclo de charlas, que es más vivencial que mental, eh, pues poder ofrecer, ¿no? Esa vía alternativa para quien quiera, porque esto es, cada uno se une si lo desea, o sea, el alma decide, nadie está obligado y es un salto natural, digamos, es un paso Sí, natural que uno da. sí. Entonces, siento, o yo vengo sintiendo muy fuerte en estos últimos meses, porque mi camino de estos 3 últimos años, donde yo he ido viviendo cosas que recién comienzo a compartir ahora y que voy a seguir compartiendo, y en los que he estado muy sola, justamente hoy quiero compartirlo para que esas personas que empiezan hoy, como yo empecé hace 3 años, que van a empezar Uh -huh. mañana o que van a empezar dentro de 10, algún día encuentren la información que están buscando y se sientan menos solas y Sí, más sí, sí, acompañadas. sí. Yo, mira, aquí en los retiros que hacemos y la gente que ya se acerca a nosotros, a trabajar con nosotros,
No te voy a decir que todo el mundo viene en el mismo nivel, ni mucho menos, pero yo sí siento que cada año que pasa, la apertura a estos temas, el hecho de poder hablar de un poco de forma fusionada de una cosa y de la otra, porque tenemos literalmente que fusionarlo todo. Entonces, creo que esto se va desplegando y creo que esto se hace cada vez más accesible. Yo creo, como tú dices, es muy importante estar conectado a lo que uno está sintiendo. Yo sé que a veces no está fácil. A ver, a mí me pasa muchas veces, me encuentro con gente que está muy enganchada a las noticias y demás. Y una vez más, si yo hago zoom en cada una de estas, vale, ahora hay un conflicto pues aquí a la vuelta, mañana, no sé, tienes el tema de las redes que para mucha gente se descontrola, para otras personas tienen miedo si la inteligencia artificial no sé qué. O sea, volvemos al tema de lo fenoménico, o sea, allá afuera están pasando mil millones de cosas. Yo personalmente creo que es un momento extraordinario. O sea, si tú querías despertarte, este es el momento. No veo, no veo otro escenario posible para Bueno, porque, realmente despertar en la conciencia. bueno, porque despertar significa que ya no soportamos la dualidad, lo que nos separa. O sea, significa Claro, que queremos unirnos, que ya no queremos andar separados, ya no quiero separarme del que piensa distinto de mí, sino estar más cerca de él. Somos humanos, somos esencia. Lo que cuando el envoltorio físico se vaya con la muerte, volvemos a la unidad, a lo nuestro, a lo. Entonces, ¿dónde queda, no? Esa separación. Se ve en el mundo que ya no aguantamos. Pues, los que todavía quieren ejercer el control van a seguir intentándolo, pero cada vez somos las personas que se van dirigiendo hacia la unidad, hacia querer mm, converger, hacia querer mm, amarnos independientemente de nuestras diferencias, o sea, y en la diversidad. Entonces yo creo que es importante eso. Y bueno, ya para cerrar un poquito esta charla de hoy, solamente unas palabritas sobre lo que vamos a ver contigo en el siguiente episodio, que va a ser muy interesante también porque vamos a hablar de tu encuentro o reencuentro más bien con lo artístico, con lo terapéutico y con lo espiritual, ¿no? sí, sí, este es un poquito Eh, lo... Yo tardé mucho tiempo en asociar estos elementos, que creo que es lo interesante, o sea, lo interesante para mí de mi propio recorrido. Yo también atravesé las cosas, vamos a decir, por separado, y por eso decíamos recién, no es un proceso mental, es un proceso en donde te das cuenta que en ti convergen estos mundos y que dices, ah, claro, o sea, esa separación que fue útil o que me fue útil a mí como parte de mi recorrido de ahora me dedico al artístico, ahora tengo una carrera tal y ahora hago tal cosa, claro, a la que te vas moviendo cada vez más rápido, volvemos al tema de la aceleración, ¿no? Eh, entre una cosa y la otra, finalmente estos elementos o estas, yo les llamaba pilares, estos pilares pues finalmente se convierten en una sola cosa. Y entonces, otra vez, no hay forma, para mí, no hay forma de explicar esto. Cada uno irá viviendo, como tú bien dices, cada uno irá rompiendo dentro de sí mismo esas barreras porque las hemos sostenido nosotros hasta ahora también, ¿no? Entonces dices, como tú decías, bueno, este soy yo, aquí hay una barrera y aquí estás tú, Diana, ¿no? Y Ujú. bueno, y esto lo podemos alimentar el tiempo que queramos, hasta que en un momento dices, ¿yo por qué estoy aquí? Bueno, no hay forma, no hay forma en este momento de expandirnos si no es, claro, rompiendo, ¿no? Estas barreras. Entonces, Rompiendo lo antiguo, ¿no? Claro. ahí es donde tú y yo nos acercamos. Antes teníamos barreras, claro, que tenían que ver con el género, que tenían que ver con la edad, que tenían que ver con el recorrido, que tenían que ver con el estatus, que tenían que ver con Ujú. un montón de cosas. Y cada vez más yo lo que veo es que, bueno, yo trato a mi hija como, vamos, como, no como un adulto en el sentido del, ¿sabes? O del